Y ahora quiero saludar a Jan Martínez Aren. Él es corresponsal del diario El País en México, en Centroamérica y también en el Caribe. Tiene muchos años en México y ha estado 4 veces en Iguala. Y por esa experiencia o por ese andar por territorio mexicano y por haber estado en Iguala recientemente, primero agradecerle el que esté con nosotros y luego preguntarle por qué se habla de Iguala como tierra de nadie. Bienvenido. Es tierra olvidada, eso es lo que caracteriza este caso, es decir, pero no de ahora, ni de esta administración, ni de la anterior. Es secularmente una tierra, como lo es gran parte de Guerrero, que pese a su cercanía, está a unos 200 kilómetros en línea recta del Distrito Federal, está olvidada. Por la orografía, porque es una zona atrasada, es una zona donde además las autoridades federales han tenido un descuido durante décadas, y en ese caldo de cultivo es donde se produce esta inmensa tragedia, claro. Y precisamente, Jan, en este caldo de cultivo aparecen fosas nuevas cada día. Lo que me lleva a preguntarle, ¿ciertamente en Guerrero la gente camina sobre los muertos? Guerrero, Iguala, es una tierra de fosas. Solamente este año yo creo que han desaparecido más de 250 personas. Se han encontrado 150 en fosas, la mayoría no han sido todavía identificadas, y eso es un indicador de que el crimen es impune, de que quien manda realmente en Guerrero es el narcotráfico. Además, hay una guerra encarnizada entre 4 grupos rivales, 4 cárteles, entre los que destaca Guerreros Unidos, que es el responsable de la matanza de Iguala, y otro que se llama Los Rojos, que son sus enemigos. Uno puede preguntarse, ¿es Guerrero tierra olvidada o podemos hablar de una buena parte del territorio mexicano? No, yo creo que hay que diferenciar clarísimamente. Es decir, hay territorios en México donde el Estado no existe, o el Estado es fallido, o el Estado está coludido con el narcotráfico, con el crimen. Ese es el caso evidente de Guerrero, también en gran parte de Tamaulipas y de Michoacán, y quizá alguna pequeña zona de Sinaloa. Pero en el resto de México no, el resto de México corresponde a un perfil muy distinto, con diferencias evidentemente económicas, pero con niveles de seguridad parangonables a otros ámbitos latinoamericanos. Es decir, el DF, que durante mucho tiempo arrastró fama de ser una zona muy peligrosa, pues ahora no lo es. Las zonas turísticas como las de Cancún no hay apenas criminalidad. Es decir, hay criminalidad ahí donde el Estado falla, y esto está concentrado en 3 o 4 zonas muy determinadas, de las cuales Guerrero desde hace mucho tiempo es la principal. Señor Martínez, en este caso en particular, ¿por qué pareciera haber rebasado al Estado federal? Bueno, primero tuvieron un fallo, un enorme error político, que fue derivar el caso. Nada más ocurrió a las autoridades estatales, a las autoridades del Estado de Guerrero. Sí, las autoridades federales, las de México, las de la presidencia, se inhibieron. Y eso convirtió aquello en un pozo sin fondo, porque se volvió a repetir lo que había pasado otras veces con otras fosas. Es decir, no se había llegado a ninguna solución. En el momento en el que las fuerzas federales se hicieron cargo del asunto por las proporciones internacionales que tomaba, pues ya era tarde, ya habían huido los principales responsables intelectuales, se habían encargado algunos también de borrar las huellas. Ahora parece que se ha recuperado la iniciativa, que se ha detenido ya a personas que están muy cercanas a la matanza, sino los propios ejecutores de la matanza, y parece también que las fosas que han sido encontradas en Cocula, que es una localidad vecina de Iguala, y en la cual estaba también tomada por el narco, parece que esas fosas sí que son las que puedan tener los restos de los estudiantes desaparecidos. Jan Martínez, periodista, corresponsal del diario El País en México, es quien conversa con nosotros. ¿Se sabe algo del alcalde Abarca o se lo tragó la tierra? Bueno, del alcalde lo que se sabe es que se fugó con una pasmosa tranquilidad él, su mujer y el jefe de policía.
y que pidió hasta autorización para poder irse y se la concedieron. Es decir, un escándalo mayúsculo cuando era alguien que notoriamente él y sobre todo su esposa estaba vinculado al narco. Hay que recordar que dos hermanos de la esposa del alcalde, que iba a presentarse a su vez ella a la alcaldía el año próximo, fueron los fundadores del embrión de Guerreros Unidos, del cártel que ha cometido estos crímenes. Ella es hija de un importante narcotraficante y hermana de dos narcotraficantes que trabajaron a las órdenes de Arturo Beltrán Leiva, que finalmente fue asesinado y que finalmente asesinó también a sus hermanos. Pero ella y él siempre han estado rodeados por la sombra, la terrible sombra del narco. Jan Martínez, le quiero hacer una pregunta que le he hecho a varios de los invitados con los que he tocado este tema. ¿Este caso puede marcar un antes y un después en México o quedará como un acto más del crimen organizado? No, es un antes y un después y debe serlo. Yo creo que aquí en México hay conciencia de que esto es un parteaguas. Pocas veces se había visto una virulencia de tal magnitud por parte del narco, pero no solamente es eso, es la profunda vinculación del aparato político al aparato criminal. Es el fin posiblemente de un sueño que ha durado 2 años y medio, en el cual se hablaba solamente de unos temas, pero de otros no. Y esos otros temas, que son los de la violencia, los de la impunidad, los de la corrupción, seguían existiendo y ahora les ha saltado a la cara a todos los que habitan en México. Y yo creo que la reacción social que ha habido, la reacción social y política, ha sido muy sana, y es decir, nunca más. Quiero agradecer a Jan Martínez Aren, él es corresponsal del diario El País en México, en Centroamérica, también en el Caribe. Gracias por habernos acompañado en NTN 24. Gracias a vosotros por llamarme.